Llegamos al último viernes del año, después de lo que fue una semana típica para los mercados financieros. Con feriados navideños de por medio, tanto en lo local como en lo externo, hubo pocas ruedas, pero realmente intensas. Si comenzamos por lo local, y ya dentro de la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, las principales medidas económicas parecen estar sobre la mesa. Los análisis se enfocan en su impacto fiscal, que no solo va desde el lado de los ingresos, sino también del de los gastos. Mientras que se sigue de cerca las negociaciones por la reestructuración de la deuda, aunque no hay noticias concretas en este punto. A la vez que, entre lo político y económico, cierta atención se centraba este viernes en las señales que se logre en el encuentro entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Por fuera de esto, no hubo muchos datos económicos, solo si destacamos el EMAE de octubre, que dejó algunas buenas señales, y la balanza comercial de noviembre, que convalida el resultado superavitatorio del sector, con un verde mayor a los 2.400 millones de dólares, el mayor desde mayo del 2009. No obstante, las medidas tomadas y lo que se interpreta de algunos comentarios oficiales parece por ahora bastar para que el mercado sostenga las expectativas de una probable reestructuración de deuda amigable y medianamente rápida. Acá, entendiendo, por ejemplo, que el aumento de las retenciones, la suba de impuestos y la reforma jubilatoria apuntan a ser alternativas que le permitan al gobierno la sustentabilidad fiscal a cualquier oferta que se termine poniendo sobre la mesa. También fue un buen punto para el mercado la eliminación de la renta financiera, aunque existen algunas dudas respecto a desde cuándo, e incluso sumó una buena señal al disparo de la comunicación de los pagos de los bonos que vencen la semana próxima y también la reapertura del mercado local para la colocación de deuda en pesos. Recordemos que el viernes pasado Guzmán salió a tantear con un título nuevo a tasa variable, con un resultado que podemos calificar como positivo. Le permitió incluso renovar gran parte de los vencimientos que debió afrontar el lunes previo a la Navidad. Este mismo viernes buscamos lo mismo, con el objetivo de hacer frente a los más de 30.000 millones que vencen en letras el 30 próximo. Por último, incluso no se pueden descartar que detrás del optimismo también jueguen temas impositivos desde la foto que se busca para cerrar el año. En este sentido, los bonos reflejaron mayoría de subas semanales de entre 4 y 9% a lo largo de toda la curva, con una mejora de las paridades promedio en torno al 51%, por arriba del 48% promedio que vimos en el cierre de la semana pasada. Al mismo tiempo, vimos un recorte importante en el diferencial de paridades entre los bonos de ley Nueva York y de legislación local, apuntando a que no habrá una reestructuración en etapas. Con los bonos al alza, el riesgo país fue retrocediendo a lo largo de la semana para ubicarse en los 1.779 puntos, 200 puntos por debajo del cierre del viernes pasado. Recordemos que el máximo fue de 2.500 puntos a principios de noviembre, mientras que la probabilidad de default implícita en la curva de CDS cayó a niveles de 93% ante la suba de bonos. Una tendencia que, con lógica, repercutió positivamente en las acciones. El índice S&P Merval cerró arriba de los 41.600 puntos, niveles previos a las PASO en pesos, con una suba en la semana del orden del 11% y papeles líderes con prácticamente verdes generalizados de hasta 23%. De hecho, desde los mínimos de agosto, el índice recupera más del 90%, en el marco de un nivel que había llegado a caer debajo de los 25.000 puntos. Esto con una mejora en los volúmenes negociados que superaron los 1.000 millones diarios. En dólares, igual se ubica todavía lejos de los 1.000 puntos que testeaba antes de las primarias, ubicándose hoy en torno a los 570 puntos. Mirando el panel líder, vimos cierta selectividad disparada desde algunas noticias corporativas, pero la realidad es que la suba fue más bien generalizada. Superbel, Cresud y Banco Francés subieron 25, 18, 8 y 12% respectivamente y encabezaron las ganancias. El escenario de las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior no fue muy distinto. Entre los principales ADRs, las subas fueron de entre 2 y 6% en la semana. En el mercado cambiario se observaron con lógica diferentes comportamientos. El tipo de cambio oficial operó con negocios muy restringidos y con un banco central que se ubicó en ambos lados de la ecuación. Puntualmente, los negocios promedios diarios fueron de 200 millones de dólares, cerrando en 59,83, prácticamente estable respecto a la semana pasada.
Como dato no menor, a comienzos de semana, entró en vigencia ya el impuesto del 30%. En consecuencia, quienes busquen atesorar a los $200 por mes permitidos o viajen deberán pagar este billete 81,90. Este valor surge, tal cual lo marca la ley, de sumar un 30% al valor del billete del Banco Nacional tipo vendedor. Esto impactó lógicamente en el dólar informal, que, como sabemos, fue a buscar arbitraje a este valor. Así, el conocido como Blue cerró 78,50, con una suba de 2,50 desde el viernes pasado y de 12 pesos en las últimas 2 semanas. Por su parte, e influenciado por el comportamiento de los bonos ya mencionados, el contado con liqui y el MEP cerraron en 73,55 y 72,09 respectivamente. Esto implica subas del 1% y 1,5% respecto a una semana atrás, y una brecha que se mantuvo con cierta forma contenida, en niveles de 20% para el dólar bolsa y del 22% para el dólar divisa. Para los futuros de ROFEX, en tanto, la tendencia no fue clara. Si bien se registraron mayoría de subas de entre 0,2 y 1,5%, las posiciones a marzo y mayo del año que viene retrocedieron entre 0,2 y 0,1%. Para tener como referencia, la cotización de la divisa a agosto del 2020 aumentó 1,4% y cerró en 77,95. Por otro lado, con plena vigencia de las restricciones cambiarias, las reservas del central mantienen una tendencia alcista y se ubican arriba de los 45 millones de dólares. Las mismas acumularon 300 millones de dólares esta semana, después de sumar cerca de 1.800 desde principios de noviembre y 1.300 millones de dólares desde el cambio de gobierno. Ahora bien, también tuvimos nuevas medidas desde el Frente Monetario. En particular, se debe destacar una nueva baja en la tasa de referencia desde niveles de 58% anual al 55% anual, lo que representa una baja de 8 puntos porcentuales desde el 63% que había dejado el gobierno de Macri, una medida que era esperada. De hecho, no se descarta un nuevo recorte en la primera semana de enero. Mientras tanto, y en sintonía con las LELIQs, el resto de las tasas del sistema continúan bajando, donde si tomamos como referencia la Badlar, esta se encuentra cerca de quebrar el 40% anual contra el 45% que ostentaba hace un mes atrás. Por último, algo externo, en donde si bien no hubo muchas noticias, lo que se leyó bastó para permitir que los principales índices de Wall Street sigan marcando récords históricos. En concreto, la atención se mantiene centrada en la inminente firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a comienzos de enero. Y la realidad es que nada permitió cambiar esta expectativa, sino que por el contrario. Se tomó como un buen dato la marcha atrás de China sobre algunos aranceles que esperaba implementar a principios de año. En cuanto a los datos económicos, no hubo tampoco mucho, aunque podemos destacar la lectura de algunos índices chinos que llegaron en el último día de la semana y que sirvieron para fortalecer la expectativa de crecimiento del país. Puntualmente, se conoció que el sector industrial del país asiático creció al ritmo más rápido en los últimos 8 meses. Así, bien hay que tener en cuenta que se trató de una semana corta con bajos volúmenes de negocios. El optimismo fue generalizado, lo que permitió al Nasdaq superar los 9.000 puntos tras acumular un alza de 1% en la semana. La tendencia del Dow Jones y el S&P 500 no fue muy distinta. Estos alcanzaron subas del 0,7 y 0,6% respectivamente. Y en el caso del segundo, van camino de registrar su mejor año en más de una década. En concreto, estos índices acumulan subas de entre 20 y 35% este 2019. Los récords fueron también un dato en Europa, donde las principales plazas cerraron su tercera semana consecutiva de ganancias con subas de entre 0,5 y 1,5%. Acá el factor comercial fue clave, pero también las expectativas crecientes de que se evitará un Brexit sin acuerdo, el cual no se espera que tarde mucho más en llegar luego de que un Boris fortalecido políticamente. Con las acciones en máximos, el rendimiento de los bonos reflejó una menor aversión al riesgo con bajas de entre 1 y 5 puntos básicos en la semana. En concreto, la tasa del Tesoro americano a 10 años retrocedió 5 puntos este viernes a 1,8%. En cuanto al mercado de divisas, el dólar index acumuló una suba del 2,4% a 97,02, mientras que tanto la libra esterlina como el euro reflejaron una mejora del 0,6 y 0,9% respectivamente a 1,12 y 1,31 por dólar. Por último, los precios del crudo
tocaron máximos de 3 meses después de que los datos oficiales mostraran una reducción en los inventarios de Estados Unidos, mucho mayor a la esperada. En este sentido, el petróleo aumentó 0,4% esta semana para cerrar en $61,60 por barril y tras acumular una suba del 34% en el año. La tendencia se mantiene en la cotización del oro, que acumula un alza de casi 3% en la semana y el 18% en el año, para ubicarse en $1.517 por onza. Ahora, la semana próxima volverá a ser corta, de solo 3 ruedas. No esperamos grandes movimientos ni negocios el lunes, pero el marco de inversión, que a esta altura ya debieron haber tomado las posiciones con las que buscan cerrar el año. Recién esperamos, en concreto, que los negocios vuelvan sobre ya la semana del 6 de enero. Entre lo político-económico se podrá estar sobre algunas nuevas medidas, pero entendiendo que al menos de muy corto plazo las principales ya se conocen. Mientras que, en lo estrictamente financiero, se abrirán con los análisis sobre la nueva colocación de deuda del gobierno y a la expectativa de las negociaciones por la deuda. Acá, aunque quizás no la semana que viene, se tomará como dato si finalmente viaja a Estados Unidos una comisión de economía para reunirse con acreedores privados y el FMI. Por último, en cuanto a la agenda macro, será un dato de la recaudación, que llegaría el jueves próximo, y también la difusión del REM del Banco Central, que permite tener una idea de cómo se van moviendo las expectativas del mercado respecto al dólar, las tasas y la inflación. Con respecto al internacional, y teniendo en cuenta la zona en la cual se ubican los índices, no se esperaban tampoco fuertes movimientos. Salvo sorpresas en el frente comercial, los mercados operarán atentos a lo que pueda decir el índice de confianza del consumidor sobre la salud de la economía americana, junto con la expectativa que comienza a formarse respecto a una nueva temporada de resultados a partir de mediados de mes. También se conocerán las minutas de la última reunión de la Fed, aunque no dirían mucho. Recordemos que la probabilidad de un nuevo recorte recién superará el 50% para fines del próximo año. En consecuencia, creemos que las cartas de la política monetaria por ahora ya están sobre la mesa.